que México es un país sísmico y Chile también es un país sísmico. La verdad es que he aprendido mucho aquí. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Trixillon, soy una mexicana que vive en Chile y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado, bienvenidos. Bueno, el día de hoy voy a hablar otra vez de los temblores. Sabiendo que México es un país sísmico y Chile también es un país sísmico, la verdad es que he aprendido mucho aquí, no tanto en la parte científica, y ahorita ya vamos a ir indagando en todo eso. Más bien es experiencia, es conocimiento empírico. Entonces aclaro de una vez para que después no empiecen con que ¡ay, eres experta! ¿Y tú qué vas a saber? Bueno, viví 30 y tantos años en mi país, en México, y llevo 7 años viviendo aquí en Chile. Y digo 7 años, pues ya se puede aprender algo, ¿no? Y pues sí, justamente eso es lo que voy a compartirles en este video, la experiencia, ¿no? Más que nada en observación. Fíjense que una cosa curiosa que me llama mucho la atención es, bueno, la verdad al principio yo como que no sabía si creerlo o no, pero ya me di cuenta. En México, anteriormente, o sea, nuestros abuelitos, recuerden que antes la ciencia pues no se conocía como se conoce ahora, no había tantos experimentos ni tantas cosas comprobadas como existe ahora. Pero la gente se daba cuenta, estaba más en contacto realmente con la naturaleza y conocía también el comportamiento de la naturaleza en ese entonces, ¿no? Sobre todo la gente del campo conocía mucho realmente el comportamiento de la tierra, los animalitos y todo, ¿no? La gente miraba al cielo y sabía cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover y ese tipo de cosas. Bueno, en México, en nuestros abuelitos, al menos a mí sí me lo dijo mi abuelita decía que entre los meses de marzo y septiembre aumentaba, o sea, puede temblar en cualquier día del año, pero en estos meses precisamente aumentaba la actividad sísmica. Y esto era porque ya venía el cambio de estaciones. Recordando que eso es norte, en México el mes de marzo termina el invierno y empieza la primavera, entonces empieza a hacer más calor. Entonces el cambio del clima aumenta la actividad sísmica. Y para septiembre venían ya del calor y las lluvias hacia el frío. Entonces ya en septiembre caían anteriormente las primeras heladas. Bueno, a veces todavía un poco y luego a veces se tardan un poquito y a veces se adelantan. Pero bueno, más o menos es el tiempo. En septiembre que cambiaba drásticamente el clima otra vez, volvían a aumentar la actividad sísmica. Por eso en los meses de marzo y septiembre pues es justamente donde vemos estos mayores temblores, ¿no? O sismos o terremotos, al caso es lo mismo, según. Y pues sí, la mayor parte de la gente grande, pues eso es lo que decía y se tenía pues se tiene, ¿no? Creo, no sé, todavía se tiene esa creencia. Y los 7 años que llevo aquí en Chile, justamente, o sea, hace poco también, pues ya me di cuenta que aquí en Chile es lo mismo, pero al revés, o sea, al revés del clima, porque mientras que en marzo está terminando la época del calor, empieza más o menos a marcarse también el frío, cuando empieza a bajar la temperatura, pues también justamente es cuando hay un poquito más de actividad sísmica. Les digo, eso me he dado cuenta. No quiere decir que los otros 10 meses del año no tiemble. Por supuesto que tiembla, pero regularmente puede haber entre 2, 3, 4 temblores, incluso en el día. Y por lo tanto, pues mucho más a la semana y en el mes, ¿no? Cosa que a lo mejor hay veces en otros meses ni siquiera, o sea, tiembla a diario, pero son microsismos que no se sienten. Lo mismo aquí en México, y se los he explicado muchas veces. Entonces, pero por ejemplo, pues puede haber de repente a lo mejor un temblorcillo que sí se siente en el mes y haber meses en que no se sintió ninguno. Eso aquí en Chile. Pero igual en septiembre, cuando empieza ya, para esta fecha empieza también a cambiar el clima, salimos del frío y entramos al calor, también hay un incremento de la actividad sísmica. Entonces, no sé, les digo, yo no soy experta ni nada, pero yo me he dado cuenta que es similar, o sea, realmente sí es muy parecido.
En septiembre, les digo, aquí también es cuando aumentan los temblorcillos, se empiezan a sentir mucho más y todo. Entonces es como, para mí es curioso, ¿no? Mejor porque ya mi generación se pelea mucho con la parte científica, o sea, o con los abuelitos, ¿no? En que no es que esto es científico, no es que eso de la Tierra o lo como tú lo enseñaste, eso no es cierto. Pero sí es cierto, o sea, bueno, lo que estoy aprendiendo sí es cierto, ¿no? O no sé si sea coincidencia, pero sí, es en México y en Chile hay cambio de estaciones más marcadas y sí hay un aumento de actividad sísmica. Les digo, eso no quiere decir que en México y en Chile solamente esos meses tiemble, pues no, puede temblar cualquier día del año, pero es donde más actividad hay, o sea, es donde más se perciben, donde más se sienten. Y otra de las cosas que he aprendido, pues es justamente o sea, a sentir, ¿no? A percibir cómo son tan diferentes los temblores en México y en Chile. Hay mucha gente que critica cuando hago uno de estos videos hablando sobre los temblores, luego saltan los chilenos que se sienten súper valientes y que no, y que nosotros y que no sé cuánto, y nosotros somos Superman en los temblores y esas cosas, pero la mayoría de esa gente nunca ha salido de Chile y no sabe cómo se siente un temblor en México y otro en Chile. Hay personas que sí han viajado y pueden contar un poco más o menos su experiencia, e incluso ha habido personas que les da terror, que son chilenos y les da terror que tiemble en México. Y viceversa, ¿no? Personas que somos de México y aquí pues también te da terror porque estás acostumbrado a cómo son en México. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que a lo mejor no en todos los países donde tiembla se pueda sentir igual, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tembló, o estos días que ha temblado muy feo en Turquía, que dicen, bueno, pero ¿por qué pasa tanto si son temblores de baja intensidad? Para nosotros los mexicanos y para los chilenos, pues a lo mejor un temblor de 6.5, de 6, realmente no es un terremoto, o sea, no es como para crear esa destrucción que se causa en estos países, ¿no? Pero les digo, asumimos, porque vivimos en un país sísmico, que en todos lados es igual. Y no, tiene mucho que ver el suelo, las construcciones, la profundidad, tienen que ver un montón de cosas, ¿no? Entonces yo pienso que no son iguales. Y es eso, ¿no? Les digo, hay personas que aquí se la pasan criticando cuando yo subo uno de estos videos, pero no han salido de Chile. Entonces, bueno, estas personas no las contamos, solo pues a lo mejor la opinión de quienes pueden sí tener la experiencia, en este caso de ambos lugares, ¿no? Y esto para mí igual es importante en varias cosas, les digo que ya vamos a ir detallando, porque apenas este 10 de mayo, pues que fue ayer, no me acuerdo, tembló en México en la noche. De hecho vi varios videos, sobre todo en TikTok, de muchos jóvenes quejándose porque no sonó la alarma sísmica. Y les cuento, si eres mexicano y estás muy jovencito, la alerta sísmica, cuando se instaló por ahí de los 90 más o menos, cuando se instalaron la alarma sísmica, siempre se repitió y se dijo que se activaba si los temblores venían de las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. ¿Por qué? Porque es donde más actividad sísmica hay, o sea, es donde más tiembla. Entonces, irregularmente en la Ciudad de México nunca tiembla. No es como aquí en Chile. Aquí en Chile sí puede temblar bastante y tiembla bastante en lo que es la tierra, en la costa y en la tierra. Porque obviamente en la costa pues también está la falla, ¿no? Pero también Chile está lleno de fallas. De hecho, aquí en Santiago hay una falla, aquí en los Andes hay otra falla. Entonces, por ejemplo, aquí donde yo estoy, donde yo estoy viviendo, como unas 2 o 3 veces desde el tiempo que estoy aquí ha temblado y el epicentro ha sido aquí, justamente debajo de la tierra, de donde yo estoy. Y es común, en México no es común que tiemble en la tierra, o sea, no es común, fuera del mar. Y mucho menos es común que tiemble en la Ciudad de México. Entonces, como los temblores o la mayoría de los sismos vienen de la costa, les digo Guerrero, Michoacán y Oaxaca, regular Chiapas, por ejemplo, es de donde se activa la alerta sísmica cuando hay un temblor, pero también el temblor tiene que ser mayor a 6 grados. Si el
el sismo es menor, no debería de activarse la alerta porque no representa, o sea, ningún problema y mucho menos, a veces ni siquiera se sienten, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo un temblor menor a 6 no se siente o se alcanza a percibir así como un pequeño movimiento, pero nunca es nada fuerte. Por eso, la alerta sísmica en México se activa solamente si es mayor de 6 grados. Creo que esto los jóvenes, los más jovencitos, no lo saben o no lo conocen o no lo han estudiado, porque bien les digo muchos que estaban enojados porque la alerta sísmica no se activó. Pues no se activó porque este temblor del 10 de mayo fue justamente en la Ciudad de México. Ahora, aquí una cosa curiosa para mí. Hace alrededor de unos 5 años aproximadamente me empezó a llamar la atención porque yo sí sigo el sismológico de México y el sismológico de Chile. Entonces, siempre estoy así, como, no es como que sea paranoia, pero me gusta ver cuánta actividad sísmica hay. Porque les digo, bueno, ya he estado aprendiendo muchas cosas aquí en Chile y de hecho yo creo que yo ya me comporto más como lo hacen los chilenos cuando tiemblas así como que, está temblando, no pasa nada. Les digo, por la diferencia que hay, ¿no? Lo diferente que es. Entonces, pero sí también como mi familia está en México, siempre estoy tratando de ver cómo están monitoreando la sismicidad en México, ¿no? Entonces, hace más o menos aproximadamente unos 5 años empecé a ver que había pequeños, pues sí, microsismos en la Ciudad de México, sobre todo en la parte sur. Y hacia la parte sur, en la Ciudad de México, solamente el volcán que está, pero supuestamente está ya, pues ya no tiene ningún tipo de actividad de hace miles de años, y es el Nevado de Toluca, que pero les digo ya no tiene actividad ni nada, pero les digo, si no siguen al sismológico de México, pues vayan a verlo para ver cuánto ha crecido la actividad sísmica ahí, o sea, en esa zona sur, ¿no? De la Ciudad de México, porque ha habido microsismos de 1 grado, 1.5, lo que, o sea, para mí es súper raro porque les digo yo, pues en todos los 30 y tantos años que viví pues ahí cerca de la Ciudad de México, pues nunca temblaba, ¿no? De hecho, sí les puedo platicar que, les digo, hubo muchos videos y muchos TikToks, por ejemplo, de personas de la reacción de las personas, ¿no? Al percibir el sismo el 10 de mayo. Pero curiosamente yo, como era 10 de mayo, yo estaba en una videollamada con mi familia en México y ellos viven hacia lo que es el oriente de la Ciudad de México. Y ellos no percibieron nada, nunca dijeron que estaba temblando o algo por el estilo, o sea, se sintió justo debajo de donde tembló, o sea, donde fue el epicentro, que fue pues ahí, no me acuerdo si en la delegación Cuauhtémoc o no me acuerdo, pero pues por ahí les dejo el dato, ¿no? Y ahí sí se sintió, o sea, les digo, ahí la gente se ve cómo grabó, cómo se movía todo el piso. Si encuentro videos que sí los voy a encontrar, los voy a poner por aquí. Pero les digo, hacia el oriente no se sintió, o sea, no se sintió para nada, porque fue realmente un sismo muy pequeñito, o sea, de 2.5, pues es como que sería raro que se sintiera. Pero bueno, se sintió, les digo, porque tembló justamente ahí. La alerta sísmica para México no se activa si tiembla en cualquier otra parte, si tiembla en Puebla, si tiembla en Morelos, si tiembla en la Ciudad de México, porque es muy, pero muy, muy raro que tiemble en lo que es, o sea, les digo, la tierra, o sea, fuera del mar. Por eso muchas personas reaccionaron pues de manera extraña porque sintieron el temblor, pero les digo, solamente en esa parte de ahí, hacia el oriente, no se sintió. Por lo que yo vi, les digo, porque yo estaba en una videollamada con mi familia. De hecho, nosotros le dijimos a mi hermana, oye, ¿tembló? Y me dijo, no. Y le digo, es que aquí están informando que acaba de temblar. O sea, en los celulares, porque sí tenemos activados lo de los sismos para México. Justamente porque les digo, ahí está mi familia. Entonces le digo, oye, ¿tembló? Y me dijo, no, dice, o si tembló, pues yo la verdad ni lo sentí ni nada y tampoco la alerta sísmica sonó, pues no iba a sonar porque el temblor había sido ahí en la Ciudad de México. Y cosa, por ejemplo, que ya yo me acostumbré aquí en Chile, es que sí tiembla constantemente, les digo, en lo que es la tierra. O sea, los sismos no vienen siempre de las costas,
tiembla muy comúnmente en la Tierra, entonces puede ser que aquí se sienta muy fuerte y en Santiago no se va a sentir tanto, a pesar de que estamos a 1 hora de diferencia. Entonces se va a sentir con menor intensidad, porque si les digo, el epicentro está aquí y es a lo mejor de 2, de 3 grados, que dices, es que se sintió y se sintió medio fuerte, pero a lo mejor en Santiago van a decir, pues aquí no se sintió o se sintió muy leve. Claro, porque la intensidad ha sido baja, o sea, ha sido un sismo de baja intensidad. No se va a percibir nada más donde sea el epicentro, se va a sentir mucho más fuerte. Pero conforme la onda vaya expandiéndose, pues se va a sentir mucho menos. Entonces, una cosa que les digo, ya aprendí, es que igual, o sea, no te preocupa estos temblores de menores de 5. O sea, depende igual, porque por ejemplo aquí en Chile, si es un temblor de 5.5 con epicentro, a lo mejor, no sé, en Santiago, pues obviamente que todos los que estamos alrededor se va a sentir súper fuerte. Pero regularmente son mucho menores a 5 grados, pues entre 4, 5, 5.5. Realmente tiembla mucho, pero siempre es en esa intensidad, ¿no? Cuando ya son mayores, entonces ya estamos hablando de otra cosa, pero les digo, regularmente tiembla se siente muy bajito, y de por sí es que como ya es tan seguido, la gente se acostumbra. Entonces, realmente la mayoría de los sismos aquí en Chile no representan pues una catástrofe. Obviamente les digo, la mayoría no, porque tiembla bastante seguido y son de menor grado. Pero por ejemplo les digo, en este caso la gente en la Ciudad de México se espantó mucho porque, pues sí, obviamente se sintió fuerte porque fue ahí el epicentro. Entonces, pues es como lógico, ¿no? Y todos que reaccionaran como reaccionaron. La verdad no sé qué, o sea, solamente los científicos sabrán más o menos como por qué estará temblando. O los últimos 5 años han habido pequeños sismos en la Ciudad de México, les digo, sobre todo al sur, es donde yo los he visto. Y les digo, pues vayan ahí, el Sismológico Nacional, creo que donde más publican es en Twitter. Entonces vayan ahí a Twitter y síganlos para que más o menos ustedes la gente de México, ¿no? Estén viendo cómo se están monitoreando y cómo se están registrando los sismos en todo México, y bueno, cómo han crecido en los últimos, les digo, para mí los últimos 5 años en el sur de la Ciudad de México. Ahora, el que ha estado muy activo ha sido el volcán Popocatépetl, pero a ver, también recordar que el volcán, el Popocatépetl, tenía muchas conexiones, ¿no? Pero todas esas conexiones están totalmente extintas, están apagadas. Pero realmente yo no soy experta, no sé si haya una conexión. Entonces, realmente les digo, desconozco, y solamente eso lo podrán decir los científicos. Más que dar alguna información que no conozca yo ni nada, o sea, no, yo les estoy platicando mi experiencia y mi aprendizaje empírico, nada más. Aquí no les vengo a hablar de ciencia ni nada de esas cosas. Simple y sencillamente les digo lo que yo percibo, lo que yo observo y me he dado cuenta, ¿no? Y les digo las diferencias entre un temblor en México y un temblor en Chile. Y la experiencia a lo mejor de otros que vivieron antes que yo. Por ejemplo, a mi abuelita era de Uruapan, en Michoacán. Entonces sí, traigo sangre purépecha en las venas. Entonces a ella le tocó el nacimiento del último volcán, o sea, el volcán más nuevo que hay en el mundo, que es el Paricutín. A ella le tocó porque ellos tenían tierras, o sea, sus papás de mi abuelita tenían tierras, toda esa parte de ahí, de San Juan y todo eso, ellos sembraban. Entonces sí, pues con el nacimiento del volcán, no solamente mis bisabuelos, en este caso, mucha gente en ese entonces perdió muchísimas de sus tierras, obviamente por el nacimiento de este volcán. Entonces a mi abuelita le tocó el nacimiento de Paricutín. Y ella nos platicaba cómo era antes de que finalmente se abriera la tierra y empezara a salir pues la lava, el humo y todas esas cosas. Temblaba muy seguido. Eso sí, nos decía que temblaba bastante seguido. Y había temblorcillos que se sentían muy fuertes y otros que no se sentían fuertes, pero temblaba constantemente. Entonces, de hecho, nos platicaba, porque mi abuelita pues ya está en el cielo. Pero sí nos platicaba que cómo era la intensidad, ¿no? De los sismos
que se sentían cómo se cimbraban las casas, las tejas, porque pues ahí quien conoce Michoacán o conoce varios pueblitos de Michoacán, pues puede pensar cómo son las construcciones, que de hecho se parecen bastante, y a mí incluso me recuerdan muchas construcciones de aquí de Chile, o varios pueblitos de aquí de Chile me recuerdan a varios pueblitos también de Michoacán, porque las construcciones obviamente de la época virreinal se parecen bastante. Entonces muy bonitos, muy pintorescos, tanto en Michoacán como aquí. El que la gente aquí como que desprecia todo ese tipo de construcciones, no quieren construcciones viejas, obviamente también porque la parte pues de los sismos y todo hacen que estas casas se caigan mucho más fácil que las nuevas construcciones, pero también yo creo que es porque no les interesa mucho conservar, ¿no?, esta parte de la historia. Entonces muchas de estas casitas pues también se han perdido, son casitas viejas que ya no les dan mantenimiento ni nada, pero bueno, sí, en México se les da mucha importancia, se tratan de tener bien conservadas y todo porque son parte de la historia. Entonces eso hace que también nuestros pueblitos en México pues haya pueblos mágicos, y este tipo de arquitectura, ¿no?, pues le dé esa parte importantísima a muchos pueblos, entre ellos pues obviamente Michoacán. Entonces, bueno, pues les digo, nos platicaba cómo es que se caían las tejas, ¿no?, de los techos y todas esas cosas, y cómo iba aumentando constantemente hasta que reventó obviamente el Paricutín, pero cómo iba gradualmente incrementando la actividad sísmica. En ese entonces tampoco es como que se tuviera mucho registro de cuánta intensidad y cómo eran los temblores en las costas, ¿no? Que de Uruapan a la costa, a Lázaro Cárdenas, pues no está tan cerquita, ¿no? Digo, pues no era igual, entonces a lo mejor pudieran pensar que los temblores venían de ahí cuando realmente eran debajo de la tierra y era por el nacimiento del volcán, ¿no? Recordemos que pues en ese entonces no había internet, no había todas las cosas que ahora hay y no se tenía la información que se tenía. Entonces la gente, por eso les digo, la gente estaba mucho más, conocía mucho más lo que era la tierra, ¿no? Pues ahora sí que la naturaleza, que pues las redes sociales, porque no existían las redes sociales. Cuando escucho, o sea, por ejemplo, ya al escuchar a mi abuelita en ese entonces de cómo nació este volcán y cómo se sentía el nacimiento de este volcán, pues sí, como que me da mucho a pensar que si no será alguna actividad volcánica en la Ciudad de México. No lo sé, les digo, yo no soy científica ni nada, solamente pienso, ¿no? Les digo, no por experiencia, ahí sí no por experiencia propia, pero sí por experiencia de alguien que directamente lo vivió. Ya sabemos cuáles son los países que sufrimos con los terremotos, los sismos, la actividad volcánica y todas estas cosas. Bueno, pues ya debemos estar como más preparados y todo, que obviamente pues sí, si sentimos que es fuerte y todo, la reacción normal es la supervivencia y salir corriendo, eso es totalmente normal, ¿no? Cada quien va a actuar de manera distinta, porque les digo, se vive de manera distinta, no es lo mismo, aunque los tercos digan que no, que Chile, que no sé cuánto y que no sé qué, y que es igual a Japón y que bla, 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 bla. Ya les dije que no es lo mismo un temblor en México, no se percibe ni se siente igual que en Chile. De verdad, aquí en Chile son totalmente distintos. Incluso aquí en Chile la mayoría hacen muchos ruiditos, se escucha muchos ruiditos subterráneos, muy gracioso, porque parecía que viene un tráiler a distancia, o sea que viene un tráiler por allí lejos, y de hecho se puede llegar a confundir que está pasando un tráiler cuando realmente es un temblorcillo. En México no se escucha ruido, o sea, regularmente no hay un ruido subterráneo, solo esta vez que les digo que fue un temblorcillo bastante extraño para la gente de la Ciudad de México, porque no estamos acostumbrados, es que de verdad no tiembla así. Aquí en Chile es lo más común, pero en México no. De hecho sí hubo, y se escucha en los videos, los sonidos como extraños, ¿no? Y por eso mucha gente está ahí de conspiranoica, que si fueron cosas extrañas y que no sé qué tantas cosas. Pues no, es que sí llega a ver, y les digo, yo lo he aprendido aquí en Chile, que bueno, pues hay diferentes tipos de temblores, les digo, depende del suelo, depende de dónde venga, depende de un montón de cosas. Pero siempre, o sea, para ambos países siempre estar prevenidos, siempre estar. Yo creo que aquí en Chile lo más peligroso
porque pues ellos también han aprendido mucho, ¿no? Constantemente, les digo, obviamente por los sismos. Yo creo que lo más peligroso aquí sí puede ser un sismo, pero también yo creo que los tsunamis. Y cosa que, por ejemplo, en México sí llega a haber, o sea, sí se llega a ver cómo incrementa un poco el nivel del mar, pero yo jamás he escuchado, nunca, incluso ni siquiera viviendo en Cancún, nunca sentí, nunca se hablaron de tsunamis, o sea, nunca es como... o sea, no es algo como común, pero aquí en Chile es súper común. De hecho, en las costas tienen las sirenas para avisar de los tsunamis, mientras que en México no es algo frecuente. O sea, los tsunamis regularmente no son algo que afecte demasiado o que cause grandes destrozos, como sí aquí en Chile sí los puede haber, y muchas veces les digo, más peligroso que un mismo temblor son los tsunamis. Entonces creo que la gente, por eso no me voy a vivir a la costa, por eso yo no me iría a vivir a Viña del Mar ni nada de esas cosas, porque eso sí me da miedo. No me da miedo, ya no me dan tanto miedo los temblores, pero los tsunamis sí me dan mucho miedo. Entonces la verdad yo por eso para allá no voy. O sea, sí voy, pero así de rapidito. Entonces, como para vivir, no. Mientras que, por ejemplo, en México no... A ver, lo pensaría otra vez vivir en alguna parte de costa, porque a mí me tocó el huracán Wilma, que fue el primer mega huracán de la historia. Entonces se estacionó el desgraciado 3 días, cuando regularmente los huracanes pasan en 8 horas. Y el desgraciado se estacionó 3 días ahí, entonces dejó un desastre. Entonces sí dan bastante miedito los huracanes. Entonces yo como que irme para una costa en México, no, gracias. Pero bueno, en alguna parte siempre va a pasar algo, ¿no? Si no son los temblores, son los tsunamis, y si no son los huracanes, y si no son los tornados, y si no pero algo. Entonces, pero realmente agradezco, pues ahora sí que le agradezco a Dios la oportunidad de vivir aquí en Chile y tener también la experiencia de poder identificar, ¿no? Qué reacción debes de tener también, qué cuidados debes de tener, tanto en un sismo en México como aquí en Chile, la diferencia y las cosas que son comunes, que pareciera que pueden ser diferentes, pero realmente son iguales. Como les digo, el incremento de la actividad en estos meses de marzo y septiembre, cosa curiosa, para mí es curioso, ¿no? Porque yo no sé si haya alguna investigación científica de estas cosas, y no, por eso se los digo, yo no soy experta, solamente les platico lo que es experiencia, ¿no? Lo que voy aprendiendo pues en ambos lugares, lo que aprendí en México y lo que estoy aprendiendo aquí en Chile. Pero bueno, también les digo, platicarles, ¿no? Para la gente mucho más joven en la Ciudad de México, que estaban bastante enojadas porque no sonó la alerta sísmica, pues es que el temblor no venía de donde sí se debe de activar la alerta sísmica, ni tampoco era la intensidad con la que se activa la alerta sísmica, ¿no? Entonces, como que tener eso en cuenta, que si no viene de ahí, si no suena la alarma sísmica en México, es porque el sismo no viene de Guerrero, Oaxaca, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, me parece. Entonces, como no viene de ahí, pues no se va a activar. Entonces, y no hacer tanto drama por eso, ¿no? Porque, o sea, saber, entender, tanto en México como en Chile, que son países sísmicos, y que lo principal es siempre estar, si no vas a estar todo el tiempo con miedo, pero sí al estar alerta y saber que en cualquiera de estos países, no solamente en México y en Chile, sino cualquiera que atraviese esta parte del cinturón de fuego, ya sea Japón, ya sea Ecuador, ya sea el país que sea que atraviese por aquí, es Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos todos que se espera un megaterremoto, no se sabe dónde, no se sabe si va a ser en Chile, no se sabe si va a ser en México, no se sabe si va a ser en Japón, si va a ser en Estados Unidos, en Ecuador o donde sea, no se sabe. Solo sabemos que se está esperando y que puede ser en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, etcétera, etcétera. Entonces siempre como que estar nada más pendientes, ¿no? Le digo, no vas a vivir pues obviamente con todo el miedo ni nada de esas cosas, pero pues sí estar siempre preparados, nada más. Bueno, pues eso es lo que quería platicarles, mi experiencia, eso es lo que he aprendido, les digo, si les sirve, qué chido, si no, bueno, ni modo, pues nada más es como
platicarles, ¿no? Eso igual también, si ustedes también tienen alguna experiencia o algo, nos lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, pues por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos si Dios quiere en el siguiente video. Les dejo muchos besos, abrazos, muchísimas bendiciones. Y no se olviden en seguirme en mis redes sociales. Así que bueno, pues aquí se las dejo para que vayan y me sigan. Nos vemos en la siguiente. Bye.